Vamos a hablar del Social Networker que, tal como dice la jornada de hoy, es el profesional del siglo XXI. Yo diría que Social Networker probablemente sea la principal característica del profesional del siglo XXI. ¿Por qué surge el Social Networker? Y surge porque hay una revolución digital, ¿sí? Este es el entorno de Social Networker. El Social Networker, digamos que lo podríamos definir como el principal cambio o el cambio más disruptivo que va a sufrir el empleado, porque hay un cambio muy disruptivo en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial y en general en el mundo social, que es la digitalización, ¿sí? La digitalización es lo que está provocando que el mundo de los negocios, el mundo de la empresa esté cambiando. Y tenéis ahí a todos los gurús, a todas las empresas que se presten, a todos los que hablan de grandes estrategias, que constantemente nos están diciendo que las empresas se tienen que adaptar a este nuevo mundo digital porque es, digamos, el gran fenómeno que va a afectar al mundo de los negocios. Y cuando estamos hablando del mundo digital, hablamos básicamente en términos, yo diría, de esperanza, ¿eh? Estamos hablando en términos positivos, porque efectivamente el mundo digital nos permite muchas cosas, nos permite grandes cosas, y permite que las empresas sean más eficientes, tengan talento global, es un mundo de oportunidades, pero también para el mundo de los negocios, para la farma, que es el mundo que hoy nos ocupa, también supone, hay que decirlo así, también que supone un incremento de innovación, un incremento de competitividad y supone, vamos a decirlo de una forma amable, un poco de dolor, ¿eh? Supone que va a haber transformaciones radicales dentro de los procesos de cualquier sector, incluido el de farma, no importa si hablamos de banca, no importa si hablamos de medios de comunicación, de industria, la digitalización va a cambiar básicamente muchos de los procesos que estamos conociendo. Por tanto, va a afectar a lo que es el mundo del mercado competitivo y cómo las empresas están organizadas y cómo se van a organizar. Ese es el mundo donde, por lo cual el Social Networker es importante. Nosotros hicimos un estudio hace relativamente poco y lo que nos decía es que cuando nosotros preguntamos qué es lo que más va a cambiar la gestión de las personas en los próximos 20 años, nos respondían que era la digitalización, ¿sí? Nos respondían que va a haber un nuevo tipo de organizaciones que van a estar hiperconectadas y que será el principal cambio que iba a afectar a las personas que trabajaban dentro de las organizaciones. Sí, la hiperconectividad. Vamos a organizaciones que están hiperconectadas. Por tanto, estamos yendo hacia un escenario donde los trabajadores, donde el trabajador va a estar en un entorno socialmente y competitivamente muy diferente y en unas organizaciones diferentes. Esto de las organizaciones conectadas, ¿en qué consiste? Porque es un poco abstracto. Mirad, nosotros hasta ahora, para nosotros las organizaciones eran organigramas, eran cuadritos, ¿sí? Había gente que estaba dentro de los cuadritos, digámoslo así, y señores que estaban fuera de los cuadritos, estábamos organizados en departamentos, y había, digamos, gente que estaba dentro de la empresa y gente que está fuera de la empresa. Esto no va a cambiar en el futuro, pero lo que sí que probablemente nos suceda es que lo que va a pasar es que va a haber otras formas de conectar ese talento, de unirnos. Y van a haber unas cosas que se llaman comunidades, ¿sí? Una especie de WhatsApps, para entendernos, internos, y donde las personas, además de estar asignadas a una organización, a un departamento, estarán en varias comunidades. Y dejadme que os diga que lo que está dentro de la empresa y lo que está fuera de la empresa tampoco estará tan claro, estará mucho más difuso. Vamos a organizaciones abiertas. Una de las características del Social Networker es que se supone que dentro de algunos años un 50% de las personas, de los trabajadores, serán nomads. Nomads es una palabra bonita para hablar de freelance, de autónomos, ¿sí? Es decir, serán sus jefes, ¿sí? Por tanto, estamos en organizaciones donde cada vez vamos a contar con personas que son autónomas, digámoslo así, que están trabajando con nosotros, con realidades empresariales mucho más difusas, mucho más líquidas y donde obviamente existirá la empresa y habrá contratos, probablemente, yo no sé, esto supongo que nadie lo cambiará, pero sí que será una forma muy diferente de entender la organización, ¿sí? Esta conectividad, esta forma. Por tanto, todo este entorno empresarial, todo este entorno organizativo hace que las empresas requieran lo que se llama Social Networker. El éxito profesional será ser un Social Networker. Este es el digamos, ¿por qué es necesario ser un Social Networker? Porque estamos viviendo en este tipo de mundo. Por tanto, Social Networking, pero para ayudaros
Y para ayudarnos a ver en qué consiste el social networking, vamos a hablar de dos tipos de comportamientos. Están muy relacionados entre sí, pero quizá os sirva diferenciarlos. Vamos a hablar de social networking externo y de social networking externo. Interno y externo, ¿sí? El empleado del siglo XXI será un social networker externo y interno. Sobre todo será lo que se llama un señor muy flexible desde el punto de vista digital, pero vamos a distinguir entre esos dos mundos, ¿sí? El interno y el externo, para entendernos. El externo es Twitter, Facebook, Internet. Ese es el externo. El interno es una especie de WhatsApps, Yammer, redes internas. El interno es Microsoft, el externo es Twitter, Facebook, Internet. Vamos a ver las características de este social networker. Pero empezamos primero, si os parece, por las características del social networker externo. Mira, el social networker externo, si os preguntara qué entendéis por social networker, me voy aquí a la anterior. Si os preguntara qué entendéis por social networker y hiciéramos aquí hiciéramos que opinar, muchos de vosotros diréis que un social networker, hay personas que lo consideran que es algo muy parecido a lo que se llama personal branding, ¿sí? Aquel que tiene marca personal. De hecho, para muchas personas es sinónimo, ¿sí? Por tanto, una primera característica del social networker efectivamente es esta, lo que muchos de vosotros o nosotros entendemos, el social networker. Lo que sucede, dejadme que os diga, es que un social networker es alguien que tiene personal branding, pero en el sector farma sí que es verdad que para un autónomo, por un social networker de estos que sea su jefe, el personal branding tendrá unas características, pero lo que es para el sector farma y lo que es para la gran empresa, más que la marca personal o estar en el mercado, o estar en Twitter, no sirve tanto para vender como para relacionarte con el mercado, relacionarte con los clientes, ¿sí? Nosotros cuando hacemos temas de social networking en farma, yo no he visto ninguna farmacéutica, ni grande ni pequeña, que nos diga, no, es que queremos vender mediante este canal. Esto no se suele decir. Lo que nos dicen es, queremos estar en el mercado mediante estos canales, queremos que nuestro director médico esté en el Twitter, queremos tener a nuestro director de relaciones institucionales en el Twitter, sí, también a los regionales de ventas, a los de marketing, pero no tanto para vender, sino para relacionarse con los influyentes, para entender el mercado, para escuchar al cliente, para sentir como el pulso del mercado. Por tanto, un social networker sí que es alguien que tiene marca personal, sí que es alguien que está en las redes, sí que es alguien que tiene influencia, pero sobre todo en el sector farma y en muchas empresas corporativas, eso lo utiliza más que para vender, más que para social selling, lo utiliza para relacionarse con el mercado, para entender el mercado. Esa sería la primera característica. La segunda característica, y esta la he puesto porque un señor, en honor a Ram Chara, no sé si lo conocéis, es un gurú que hace un par de semanas, en el acto este que hubo en Madrid, dijo algo así como que había que despedir a casi todos los directivos y poner millennials, ¿sí? Claro, esto salió en la expansión, yo creo que escandalizó ya a todo el mundo, pero como es un supergurú nadie le dijo nada, ¿no? Y él decía, ¿por qué hay que hacerlo? Porque no entienden el mundo digital, ¿sí? No entienden la nube, no entienden cómo van los negocios, no lo entienden. Y si un directivo no entiende esto, no entiende cómo funciona, es una amenaza para su organización. Es una amenaza. Por tanto, su solución, un poco drástica, estaréis conmigo, era despedir a casi todos y poner a millennials, que como sabéis tienen casi 20 y pico años, yo no lo acabo de ver claro el tema, pero eso lo dijo y se quedó tan claro, salió en la expansión allí, además como titular, y bueno, allí nadie dijo nada. Bien, es cierto, un social networker entiende este mundo, entiende cómo funciona la nube, entiende cómo funcionan las comunidades, entiende la importancia de determinadas cosas, entiende el mundo digital. Eso es otra característica del social networker. Y es muy importante, y tenía razón en una cosa este señor, y es que es muy importante para un directivo entender el mundo digital, porque si no, no entiendes hacia dónde vas, ni entiendes en qué mundo estás. Por tanto, un social networker, los directivos, y esto es una de las cosas que más le preocupa a las empresas, es que sus directivos viven de espaldas a la realidad digital. Y son una amenaza, tal como decía este señor, para sus empresas. ¿Sí? Por tanto, esto es otra característica importante. Tercera característica, que seguramente también todos habréis oído hablar del employer branding, o de que son unos señores que son capaces de hacer marca personal para atraer talento, ¿sí? Es verdad, los social networkers tienen mucho que ver con la atracción y con unir, porque recordad que un social networker se supone que es alguien
en muchos casos es un profesional liberal, ¿sí? Y que necesita estar. Los profesionales liberales, su gran problema es que no tienen una empresa, tienen que tener muchos clientes, ¿sí? Es verdad, son profesionales en detectar el talento. Y si están dentro de Pharma, si están dentro de una corporación, son expertos en hacer employer branding, en saber dónde está el mejor talento para cuando se necesita ese talento. Habitualmente por employer branding se entiende hacer unas web muy bonitas, en Twitter decir lo maravillosa que es tu empresa y todo esto, pero no va de esto, que es muy importante hacerlo, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que el director de ventas de Andalucía sabe quiénes son los mejores vendedores de no sé qué en su zona. Estamos hablando de esto. O que el señor de Python, de informática, sabe en Madrid cuáles son los mejores informáticos de Python. ¿Sí? Estamos hablando de esto, ¿sí? ¿No? Y no siempre de recursos humanos, que recursos humanos no llega a todos sitios. Estamos hablando de gente que conecta el talento, ¿sí? Y obviamente si eres un profesional liberal, efectivamente, no es que sea un tema muy importante, depende totalmente de tu supervivencia, hacer bien esto, conectarte con las empresas, saber dónde estás, trabajar por proyectos y saber detectar ese talento. La cuarta característica, y para eso hay que utilizar bien Twitter, hay que utilizar las redes sociales, los blogs y todo eso. La cuarta característica, que es un poco, si queréis, alguien podrá pensar que es menor, ¿no? Es aprender en la red. Ahí pone EPA, Entornos Personales de Aprendizaje. Esto, para alguna gente dirá, bueno, las otras me han parecido importantes. No son menores. Mira, el principal problema que va a tener el profesional del futuro se llama, los profesionales del futuro, como, sí, ahí los tenemos, son unos profesionales que se ven así como muy guapos, muy bien, muy profesionales, pero tienen un problema gravísimo, y es la desprofesionalización. O sea, el gran problema que tienen los profesionales en el futuro es que dejar de ser profesional lo haces en muy poco tiempo y te conviertes en algo como esto en muy poco tiempo, ¿sí? No depende de tu edad, no depende de tu edad, porque a los 25 años lo que estudiaste en la universidad es que está desfasado y ya lo que te enseñaron ya no sirve. Entonces dices, bueno, no me llames, sí, con 25 años ya puedo estar, sí, porque lo que te han enseñado ya no se acaba de adaptar. Es decir, el gran problema que van a tener los profesionales del futuro es que muchas de las profesiones van a evolucionar tan rápido que se van a quedar fuera. Por tanto, es necesario que a lo largo de una vida profesional larguísima, que durará más que la nuestra, estén en constante aprendizaje. Y quien no lo esté, no será un social networker, pero es que no será tampoco un profesional. ¿Sí? ¿Y dónde, cómo puedes estar en contacto permanente? Pues en la red, ¿sí? ¿Algunas empresas de farma están creando entornos personales de aprendizaje para que su gente aprenda? Sí. ¿El autoaprendizaje es una de las tendencias que vamos a escuchar en recursos humanos más a menudo? Sí. ¿Las grandes empresas están pensando en eso? Sí. Es decir, una gran empresa entiende que alguien puede aprender más en la red que en su propia empresa. Y lo que te proporciono son las herramientas, los entornos personales de aprendizaje y otras herramientas para que tú te conectes, porque si no te vas a quedar, te vas a desprofesionalizar, que es el principal problema, el gran problema que vamos a tener a partir de ahora si no lo estamos teniendo ya. ¿Sí? Por tanto, el social networker, en la medida que profesional, se está nutriendo constantemente y no es un tema menor, sino es su capacidad profesional, lo que depende de ello, de su conexión a la red. En Twitter, en Facebook, en los blogs, en la Internet, ¿sí? No estamos hablando en LinkedIn, donde queráis, ¿sí? Y en lo que salga dentro de 5 años. Por tanto, esta es otra característica fundamental y no menor. Y la quinta, y esto sé que suena un poco... La quinta es que la forma de hacer negocios de las empresas va a cambiar. Y cada vez la innovación, que es la gran preocupación de la empresa, la empresa en un mundo hipercompetitivo, digamos, su gran preocupación, el principal reto que tiene es cómo innovar, es cómo adaptarse a ese mundo cambiante. La digitalización es uno de los inputs que acelera la innovación, pero hay otros inputs, la globalización, muchos otros que aceleran todo esto. Entonces, para innovar, las empresas tienen que ser cada vez más flexibles, más abiertas y necesitan contar con personas que entiendan y trabajen en red con otras empresas, con otros profesionales, con esos nomads. Y los social networkers son expertos en trabajar de una forma abierta, ya sea dentro, fuera de la empresa, hacer alianzas, etc. Y cada vez eso será más frecuente en las empresas. Nosotros estamos con Axeo trabajando, ellos apuestan que la única forma de innovar para las empresas tradicionales es esta, ¿sí? Si veis el tema de los clústeres y todo esto, pues veréis que efectivamente esa es la gran forma de innovar. Por lo tanto, este tipo de profesional es un experto en crear redes, que puede ser hasta de empresas, ¿sí? Muy bien, esto es lo que hace este profesional en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, pero hemos dicho que este era el social networker externo. ¿Y qué hace un social networker interno?
¿Qué es lo que caracteriza dentro de la organización? O sea, cuando pasa la puerta corporativa, ¿qué pasa? Esas son las características del social networker interno, ¿sí? Vamos al social networker interno. Lo primero que tienes que saber es que es cada vez menos importante qué pasa cuando entras por la puerta, porque cada vez vas a entrar menos por la puerta. El tema es que los profesionales de futuro son profesionales que no van a trabajar en la oficina. Lo importante es que se conecten. Lo importante son sus ideas. ¿Dónde estén? Incluso a qué hora. No nos importa. Esto no es... Alguien puede pensar que esto es una maravilla. No. Esto puede ocasionar que estés sábado y domingo trabajando por la noche. No es ni es mejor ni es peor. Para alguna gente será mejor, para otra gente será peor. Esto de la conciliación y todas estas cosas, pues sí, depende. Para algunos será conciliar, pero para otros será trabajar el sábado por la noche. ¿Sí? Lo importante es que el lugar, el sitio, no importa. Son profesionales que trabajan en un entorno de trabajo absolutamente diferente al que nosotros conocemos. ¿Hay empresas que lo están haciendo? Por supuesto, en Pharma. En Pharma hay algunas medidas de conciliación, pero no sois el sector. En el tecnológico sí que existe ya este fenómeno, existe plenamente. Pero, obviamente, se supone que todos los sectores vamos a ir hacia aquí. ¿De acuerdo? Bueno, algunos visitadores médicos, alguien puede decir, bueno, podría ser, no lo sé. Pero no es un sector que en principio sea el primero en adoptar esto. El segundo, y es más importante todavía que el entorno, es tener unos valores diferentes. ¿Sí? Los valores del social networker son diferentes. Son unos señores que trabajan bien en red y sobre todo hay una característica que es una dificultad que tienen y que tienen las empresas ya actuales. O sea, las empresas cuando ya empiezan a poner este tipo de tecnologías, esos entornos, se encuentran y quieren trabajar desde el punto de vista de social networker y que están cambiando la cultura y hablan de transformación digital, que ya hay algunas que lo están haciendo, sobre todo a las grandes y algunas pequeñitas tecnológicas, depende del sector, lo que encuentran es que no tienen el espíritu wiki, que se llama, no tienen el espíritu de colaboración. Es gente que tiene otros valores. Esos valores los tienen, digamos, los millennials, esto que nos hablaba de Rancharo, los tienen incorporados y de serie. Pero de pronto estos señores no trabajan bien en este tipo de entornos, ¿sí? O sea, no están acostumbrados a tanta flexibilidad y les cuesta esto de no tener tan claro quién es el jefe y qué me están pidiendo y que tengo que colaborar y todo esto, ¿sí? O sea, son otros valores. Flexibilidad, autonomía, responsabilidad. Libertad significa mucha responsabilidad. No hay nada más difícil que decirle a alguien no tengas horario. Casi nadie, las empresas que lo intentan, se dan cuenta de que casi nadie asume bien esa responsabilidad de no tener horario. Es muy difícil no tener horario. Es muy difícil, aunque parezca mentira, es un valor, porque parece que te puedes relajar, parece que estar con los niños es más fácil que estar viendo la tele, ¿sí? Las cosas pesadas las puedes posponer, es decir, no es tan fácil, ¿sí? Y las empresas, créanme, no van a dejar de exigir, esto ya os lo podéis imaginar, ¿no? Esto no se trata de que te den responsabilidad porque de pronto se hayan vueltas magnáminas, van a exigir lo mismo o más, ¿sí? Por tanto, son nuevos valores para trabajar en red. Mirad, una de las características que tiene el social networker, sobre todo, es que trabaja en comunidad. Es este concepto que os he hablado, ¿sí? El tema de trabajar en comunidad, en redes virtuales, os puede parecer un tema menor, pero es un tema, la productividad, casi todo va a depender de trabajar en estos nuevos entornos laborales. El social networker trabaja en red. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos para algunas empresas todo este tipo de trabajo, lo primero que hacemos a los líderes es hacer los líderes digitales. No hay una empresa importante en España que nos esté planteando cómo hacerlo. Nosotros hemos trabajado ya con algunas, con otras están viendo cómo se analiza, pero todas se lo están planteando. O sea, trabajar que un directivo, lo que decía el Rancharan, pero no, las empresas deciden no eliminar a los directivos, sino que los intentan de alguna forma, como tiene que ser, pues los intentan que hagan la transición, igual que todos los profesionales, porque esto no va de directivos, esto va de todos los profesionales. Intentan hacer esa transición, ¿no? Bien, esto es muy difícil. Trabajar de esta forma es difícil y hay que enseñar a los directivos que es una comunidad, cómo se trabaja, qué es eso de la inteligencia colectiva, por qué se gana productividad, por qué los proyectos hay que hacerlos ahí, por qué hay que abandonar el email está prohibido, por qué, ¿sí? Todo esto es muy complejo, ¿sí? Pero el social networker trabaja básicamente en comunidades y está. ¿Para qué? Mirad, la función básica, aunque parezca un poco raro, es para innovar y para crear. Sé que esto, eso será en otras empresas, en la mía no. Hay muchas formas de entender innovación y creación. Innovar y crear es cuando tú tienes que aportar algo diferente. Entenderlo en un... Si hablamos de la empresa más importante con más trabajadores en España, esta empresa dedica a sus trabajadores, sus comerciales, que es el 85% de la plantilla, dedican una hora a estar. Y están innovando, pero si tú les dices a ellos que están innovando, no se lo creerían. Yo estoy innovando, ¿de qué me dices? No,
Yo estoy diciendo cómo mejorar mi venta. Bueno, pero es que cómo mejorar tu venta es innovar. O cómo podemos vender, colocar mejor ese producto. Sí, pero es que eso le podemos llamar de muchas formas, pero la mejora es una forma de innovación. ¿Sí? Es decir, en las comunidades se trabaja sobre todo para... Tú no te reúnes con una gente, tú no charlas con una gente porque sí, para un trabajo pautado. Eso ya lo haces tú solo. Te reúnes para hacer cosas diferentes y para hacer cosas que te cuestan. ¿Sí? Eso es lo que lo llamamos mejora de innovación. Y otra cosa que resulta un poco extraña es que también sirve para aprender, ¿sí? Para aprender y de nuevo, si os digo a las empresas, si vosotros veis a las empresas que ya tienen sus trabajadores haciendo esto y les decir, tú estás aprendiendo, te dirán, oye, lo que me has pasado es cómo vender no sé qué. Esto no es aprendizaje, sí, eso es aprendizaje. O me has pasado el protocolo de no sé qué, sí, pero eso es que eso es aprendizaje, ¿sí? O estamos discutiendo cómo entrar los clientes tipo A, porque resulta que los hospitales ahora hay que venderles, esto es farma, hay que venderles de otra forma. Y cómo venderles a esos hospitales de otra forma y de una forma coordinada, eso es aprendizaje. Sí, es aprendizaje, es innovación, ¿sí? Ah, que estoy aprendiendo, pues sí. Bien, para eso se utilizan las comunidades, ¿sí? ¿Veis el social networker interno? ¿Más o menos? ¿Sí? Trabaja de esta forma, es un... Bien. ¿Cuál es el papel de la dirección? Aquí, obviamente, no hay un único protagonista. ¿Quién tiene que dirigir la transformación digital? ¿Quién es el que hace posible que en un sector como Pharma, que es un sector moderno, sí que lo es, ha apostado tradicionalmente por el talento, ha apostado más que ningún otro sector, al menos para los consultores que nos dedicamos a talento siempre pensábamos que era así, pero también a su vez es un sector tradicional, ¿sí? Es un sector que de alguna forma pues, tiene unas inercias, ¿sí? ¿Quién debería apostar por esto? Pues obviamente por la transformación digital, por hacer todo este tipo de cambios, el primero que tiene que apostar es el director general o el director de sistemas de información. Pero déjame decir que recursos humanos, que es nuestra especialidad por otra parte, tiene un papel esencial en todo lo que es la transformación, porque es un tema de transformación cultural. Obviamente que poner una red social en una empresa es lo más barato que hay. Se instala en 5 minutos y se aprende en media hora, 20 minutos. Por tanto, se acabó el CIO. Bueno, qué importante es el CIO. Otra cosa es poner un ERP o poner un social selling bien hecho, pero lo que estamos hablando no son tecnologías complejas de implantar, es como una especie de WhatsApp para entendernos. No es complejo ni de entender ni de implantar. Además, con unos costes realmente bajos. No lo es, el problema no es este, no es un problema, es un problema de transformar las formas de trabajar, ¿sí? Estamos hablando de una transformación del trabajo. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cuál es la labor de recursos humanos? ¿Cuál es la labor del CIO? ¿Cuál es la labor de...? Pues es hacer un salto, es ayudar al directivo, ayudar a los profesionales, ayudar al vendedor, ayudar al visitador médico a pasar de un escenario a otro escenario. Este es el gran reto que tienen. Y para eso, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues es muy difícil. Yo os he hecho aquí una lista, os he hecho una lista un poco larga de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, ¿por dónde empezar? Pues, por ejemplo, por sensibilizar. ¿Sí? Pues que lo entiendan. ¿Sí? Por explicarle qué son las herramientas, la importancia, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Para mucha gente, para otros ya lo sabréis. Segundo tema, pues, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo más es crear esos embajadores de marca, que es lo que algunos llamarían personal branding, ¿sí? Pero que no es personal branding, porque a la farma no le interesa, ni a la mayoría de las empresas le interesa tener un señor con una marca personal, no. Lo que le interesa es que utilice su presencia en la red como embajador de marca, ¿sí? Más cosas, pues el tema de las SEPAs, yo creo que esto, aprendizaje social, personalización, son cosas que las grandes empresas tienen clarísimo que es su estrategia de desarrollo futura. Es decir, si vosotros habláis con una empresa un poco moderna, pionera, os dirá, no, nosotros queremos que el aprendizaje social ocupe, por ejemplo, un 60 o 70% de todo lo que es la formación de un empleado. Y la personalización es el futuro, lo tienen claro, ¿sí? Por lo tanto, esto se está empezando a hacer. Más temas, comunidades de vigilancia, bueno, employer branding, reclutamiento social. Internos, pues por ejemplo, todo el tema de los líderes. Os podríamos dar ejemplos de empresas muy, muy conocidas donde no se puede promocionar si no eres un líder, no solamente digital, hay otras cosas, si no es social networker. Además se llama social networker, en castellano gestor de comunidades, pero se llama así. Y tú no puedes promocionar, ¿sí? Pero no puedes promocionar desde el escalón número 1. Por tanto, ya hay empresas que lo están haciendo y las que no lo están haciendo, las de las grandes, todas se lo están planteando. Todo el tema de comunidades de práctica, aprendizaje, esto es lo que ahora mismo los departamentos de recursos humanos están mirando
cómo lo pueden llevar a cabo. Por tanto, se están haciendo todo este tipo de cosas, adopción de nuevos escritorios, los sistemas de comunicación, todo esto es potenciar culturas, valores 2.0. Cuidado, no siempre se llama cultura 2.0, se puede llamar la cultura de la colaboración, o vamos a cambiar el rol del profesor. ¿Sí? Pues nosotros estamos en el País Vasco y es cambiar el rol del profesor. Entonces, esto es cultura. Pero queremos que colabore, queremos que no sé qué, queremos que trabajen. Sí, es cultura 2.0. Sí, no, tener en cuenta que la gente no siempre se utiliza un lenguaje, o el del visitador médico. Pues sí, el visitador médico cada vez se está haciendo, por hablar de un personaje que es, de un profesional que es muy conocido para vosotros. Bien, estos son de alguna forma cosas que ya se está haciendo y cosas que están ayudando a esa transformación, a ese ayudar a que nuestros profesionales sean social networkers. ¿Sí? Yo creo que dentro de 10 años los que se metan no habrá que enseñarles nada de esto. Estos señores ya vendrán de serie, pero a los que estamos, pues alguien nos tendrá que ayudar a pasar. Mirad, para todos nosotros, un mensaje final que os quiero decir. Hay muchas formas de suicidarse, todos las conocemos, pero suicidarse profesionalmente, la forma más fácil es negar esta realidad. ¿Sí? Esto es un mensaje que me gustaría lanzaros. O sea, la digitalización, todo este tipo de temas, nos va a cambiar nuestra forma de entender el trabajo, quiénes somos de forma profunda. No entrar en este mundo. Lo mismo, estoy equivocado, pero lo digo con humildad, creo que es un suicidio profesional. ¿Sí? Es lo que os puedo decir. Por tanto, si vuestra empresa os convierte en social networker, felicidades. Si no, hacerlo vosotros solos, ¿sí? Porque tenéis la obligación como profesionales de hacerlo. Y esto, señores, exige realmente salir de la caja y exige un cambio de paradigma. Por tanto, lo que tenemos que hacer todos, porque ahí estamos todos, es entender cuáles son esas claves y saber que eso nos va a afectar, si no hoy, mañana, y que no lo vamos a hacer en un día. Ese es el nuevo mundo profesional al cual vamos, el mundo en el cual los chavales que se están incorporando no van a padecer demasiado, pero cuanto más, y dependiendo de tu trabajo, cuanto más años y dependiendo de tu trabajo, más o menos intensidad, todos vamos a entrar aquí. Por tanto, es bueno saberlo y es bueno que como mínimo tenerlo claro.